Devocional. La muralla hasta la mitad. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: llegaron hasta la mitad de altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Voy a volver a leer este versículo. Llegaron hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mis amados hermanos, qué cosa extraña es el desánimo. El desánimo es un estado en la mente que no lo podemos entender y nos sobreviene en el momento menos esperado. Pero la verdad que va a llegar. En cualquier momento, ninguno está excepto de esto. En cualquier momento va a llegar ese estado de desánimo, aunque no lo esperemos. Así le aconteció al pueblo de Dios en el tiempo de la construcción, o más bien de la reconstrucción del templo, con sus murallas después del cautiverio. Fueron momentos de alegría al saber que estaban otra vez en su propia tierra y en la obra de Dios. Estaban regocijándose porque mucho tiempo pasó para volver a estar en su tierra y estar haciendo parte de la obra de Dios, como era la reconstrucción del templo. Pero no todo era alegría y bienestar. También llegaron las luchas, las pruebas y principalmente los ataques de los enemigos por mano de Sanbalat, Tobías y el árabe Gesén. Todo parecía ir viento en popa, pero aconteció lo más terrible para un pueblo que tiene el enemigo frente a sus narices. El pueblo de Dios se desanimó y fue de tal magnitud, amados hermanos, que su desánimo llegaron a decirle a Nehemías que las fuerzas se habían debilitado y el escombro es mucho y no podemos seguir en la muralla. Amados hermanos, nótese que ya no querían trabajar en la obra de Dios. Algo está pasando, hay un problema real. Y no precisamente está en el escombro, sino en los corazones de ellos. Sí, amados hermanos, no es en las trabas, sino es en el corazón donde se incuba el desánimo. Así que permiten hacer una buena pregunta sobre el versículo 10. ¿Cómo es que el escombro es mucho, si en realidad el escombro es menos que cuando empezaron? Dado que la mitad del escombro estaba ya colocado en la muralla, según el versículo 6. Mire, amados hermanos, cómo Satanás engaña a la gente usando personas, individuos, situaciones, cosas de la vida, cotidianidad. Y se mete en el corazón de la gente de la iglesia y les mete el desánimo cuando ya han logrado caminar un buen trayecto de la mano del Señor. Y entonces viene una crisis, viene una dificultad, y entonces ven que el escombro es más grande que lo que han realizado. Así es, mi amado hermano en el Señor, mis amados hermanos en Cristo. Cuando nos desanimamos, logramos ver los obstáculos mucho más grandes de lo que son los escombros. Miramos el escombro como si fuera mucho más grande que lo que hemos logrado hacer. Mis amados hermanos, qué bueno es poder trabajar con buen ánimo para Dios, porque Él es quien nos alienta en los momentos de debilidad. Confiemos en nuestro buen amigo
Jesús, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es parecido, amados hermanos, a lo que sucedió cuando el pueblo de Israel se encontraba frente a los filisteos y Goliat era un gigante que a lo mejor triplicaba 3 o 4 veces más la estatura de David. Todo el pueblo de Israel se acobardó, se olvidaron del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos. Temblaban, se escondían, temblaban y corrían cuando oían la voz tronar allí en medio del pueblo de Israel y los filisteos. Vieron al gigante, pero hubo alguien que no vio al gigante. No vio lo que otros estaban viendo y que los llenó de temores y de miedos y de inseguridad. Este joven había estado con Dios. Al lado de sus ovejas, lo alababa, le cantaba, le servía, se deleitaba pastoreando esas ovejas. Aprendió muchísimo de las ovejas, luchó con el león, con el oso, se entrenó y cuando se enfrentó a Goliat, no vio el gigante, no vio el obstáculo, no vio la imposibilidad. Su corazón no se acobardó ni le temió a ese hombre, porque este joven sabía quién era el Dios que estaba con él. Y él le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros vemos esos gigantes, esos obstáculos que nos impiden servir a Dios, los derrotamos porque le decimos: yo estoy sirviendo a mi Dios, a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él me llamó, Él me salvó, yo soy templo de Él. Él está construyendo mi vida, un ser nuevo para ser apto a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué, amados hermanos, no desanimamos? ¿Por qué ve usted el obstáculo tan grande cuando es una gota de agua y se convierte en una tormenta? Cuando el pueblo de Israel vio las murallas, a lo mejor se vieron atemorizados: ¿cómo las vamos a derrotar? ¿Cómo las vamos a derribar? Pero el Señor les dijo: pónganse a alabar mi nombre durante 7 días. Hermanos, cuando usted alaba a Dios, cuando usted ora a Dios, hermanos, los obstáculos caen delante de usted, delante de mí y de todos los que hemos confiado en el Señor. El mismo Señor nos dice: ¿habrá alguna cosa imposible para mí? Confiemos, amados hermanos, cada uno de nosotros que estamos en la iglesia, allí en la congregación donde Dios le ha puesto, Dios lo llamó para reconstruir vidas, hogares, familias, la congregación, porque es la obra del Señor y Él nos llamó para que así como nosotros fuimos reconstruidos en nuestra vida espiritual, cuando llegamos a la casa de Dios, hay que hacerlo con otras personas. No veamos los obstáculos. Los obstáculos los pone Satanás para desanimarlo a usted de que no sirva. Pero usted no le sirve al pastor, a los hermanos, a la gente. Usted le está sirviendo al Señor. Nunca olvide esto. Que el mismo apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dijo: cuando usted haga algo, hágalo como para el Señor y no para las personas. ¡Ánimo! Amado hermano y amada hermana, trabaje con buen ánimo para Dios, porque Él es el que le da el gozo, la alegría, el contentamiento. No deje que en los momentos de debilidad, de ira, enojo, de sufrimiento, de dolor o de angustia, diga: yo ya no quiero caminar con el Señor. Son muchos los escombros que hay en el camino, pero qué raro si ya hemos usado esos escombros y hemos construido la mitad todavía, nos falta la otra mitad. Ánimo, amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos adelante, el Señor está con nosotros y Él nos bendecirá y nos fortalecerá, porque Dios está con nosotros. Y si está Dios con nosotros, somos más que vencedores y podremos hacer
lo que Dios nos ha encomendado que hagamos para el reino de los cielos en su obra. Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, hoy y siempre.